noches, bienvenidos a Será Justicia. Sí, después de la Nochebuena, hoy 25, no podíamos dejar de estar, es el último programa del año. En febrero ya nos volvemos a encontrar, pero igualmente seguimos todo el año. También en enero vamos a estar los martes a las 22 horas aquí en Metro y también nos podemos encontrar y tener intercambios en nuestra página web www.serajusticiadigital.com. Bueno, un año que pasó volando, un año donde sin duda la Corte Suprema fue uno de los tópicos o topics más mencionados en los medios de comunicación y dentro de la sociedad. A propósito de muchos conflictos, en este último mes podemos hablar la ley de medios o a lo largo del año, subyaciendo entre otros conflictos, en donde también ha tenido que intervenir la justicia. Siempre nos pasa, este es el 7º año que estamos cerrando de Será Justicia, de hacer un balance en donde obviamente la justicia está siempre presente, incluso en problemas de tomas de tierra, problemas de vecinos. Bueno, hemos tenido la reforma del Código Civil, tenemos también, bueno, que todavía no ha terminado, toda la cuestión del patrimonio igualitario, un montón de cuestiones que han pasado por la justicia primero, que han tenido su debate, que las hemos tratado y las hemos debatido aquí en Será Justicia. Nos parecía interesante, ya que la Corte Suprema de alguna manera ha sido tan demandada, e incluso cuestionada, y la Corte ha respondido, como tal vez en otros momentos no, con los últimos comunicados que nos referíamos hace un par de semanas, este año, incluso como ícono de la justicia, poder conocer un trabajo muy interesante a propósito de este libro que escribió una abogada que hizo un doctorado en antropología, la Corte Suprema en Escena, una etnografía del mundo judicial. Leticia Barrera, una joven abogada, autora de este libro que le llevó muchísimo tiempo, 2, 3 años, y que nos muestra de alguna manera el funcionamiento de la Corte Suprema. No analiza fallos, analiza la arquitectura del Poder Judicial del edificio de Talcahuano, la relación de poder que hay desde la arquitectura misma, desde cómo están ubicados cada una de las oficinas, desde la presentación de los expedientes, cómo se maneja la burocracia que hay judicial. El mismo expediente en el que ella se convirtió cuando pidió hacer un trabajo más antropológico sobre la justicia por dentro o la Corte por dentro. En definitiva, la Corte, que es el organismo sin duda más importante o con mayor poder en el país. Y también no podían dejar de estar presentes representantes de ONG que vienen hace años pidiendo, demandando por mejor justicia, que es un poco la idea de todos, de la construcción de ciudadanía y de justicia. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES, lo vamos a tener al doctor Marcelo de Jesús y también el director ejecutivo de la ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, que tanto ha bregado este año, entre otras cosas, por ejemplo, por el acceso a la información, un tema que le ha dado una muy buena evolución, incluso en las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia, entre otras cuestiones jurídicas que han presentado durante el año, por las que han peleado. Nos interesa que ellos también nos den una mirada del año que se va y del año que viene. No se vayan, después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano Pepe Parada era un tipo de oro. Y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó de estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios. No te olvides. Una vez al año, todos los años. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, y aquí estamos con la autora de este libro, La Corte Suprema en Escena, Leticia Barrera, una etnografía del mundo judicial.
tiene un doctorado en Derecho, pero hace un trabajo antropológico, ¿no?, sobre la Corte Suprema de Justicia, que sin duda no le fue fácil. No es fácil acceder a la Corte Suprema, lo puedo contar en primera persona, para ir a ver, digamos, algún juez hay que ir primero a una vocalía, saber con qué secretario hablar. A veces simplemente basta con entender un fallo hablando con la gente de prensa, basta con saber con quién hablar para el periodismo, que nos especializamos en judiciales, para que nos expliquen un fallo, y no siempre es un juez de la Corte. En el caso de Leticia, ella es como una mirada desde afuera de cómo funciona por dentro la Corte. No tratando contenidos, sino de alguna manera observando estructuras. ¿Es así? Sí, estructuras, prácticas, hábitos, conductas. ¿Por qué? ¿Por qué te interesó este tema? Yo me ubiqué a partir de la crisis del 2001 al 2002, digamos. Esto parte de un proyecto de tesis doctoral en el que yo me planteaba, en el 2004, cuando empecé a escribir este proyecto, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Ya como que había 4 años después de la crisis, y pensar que la crítica que yo quería hacer era un poco correrme ese lugar más moral o normativo sobre la Corte, y entrar, digamos, con una actitud quizás más empática hacia los actores, ¿no? Para poder entender algunas prácticas que desde afuera son como muy vistas como algo incomprensible o ajeno. El libro discurre en esa tensión, siempre entre el adentro y el afuera. Yo desde afuera trato de ingresar a la Corte y mirar desde un punto de vista no similar, pero quizás más cercano a los actores. Sí, con esta empatía que vos decís, exacto, ¿no? Ahora, la paradoja es, ¿cuánto tiempo de trabajo fue? Fueron 19 meses de trabajo de campo, digamos, de investigación. Y más en el terreno. Luego todo el trabajo que tiene que ver. Escribir la tesis, exacto, sí. Bueno, una tesis donde está Roberto Gargarella, que es además el director de esta colección de Siglo XXI Editores, esta colección de Derecho y Política, un abogado más que interesante sobre la mirada que tiene del contexto actual, pero que además vos le hiciste en Estados Unidos. Sí, en Cornell University. Sí. Por la beca Fulbright. Fui con Fulbright, sí, a hacer una maestría y después me quedé haciendo el doctorado. Ahora, la paradoja, te decía, es que en medio de todo este proceso en donde ya se sabe que los tiempos de la justicia no son los tiempos del periodismo, ni de la gente, ni de la ciudadanía, en todo el proceso en que le estaban admitiendo a Leticia hacer este trabajo, Leticia ya estaba trabajando, ya estaba, digamos, avanzando en su trabajo, hasta que finalmente te lo deniegan. Sí. Esto es increíble. Sí, ahí eso fue interesante, digamos, cómo revertir algo que en un punto era disruptivo, digamos, o que yo lo tomé en un principio como que algo que amenazaba, ¿no? La investigación, el curso de la investigación, al punto que yo, por otro lado, en un plano más informal ya tenía contactos con funcionarios, sí, con jueces de la Corte. Pero por otro lado iba circulando este expediente que se generó a partir de una política de consentimiento informado, que era una exigencia de la universidad a la que yo venía, claro, presentar estas notas, o notas en la cual yo, digamos, ponía de manifiesto mi intención de hacer un trabajo etnográfico dentro de la Corte. Esto como no fue algo en principio voluntario, pero sí, una vez que sucedió, era explorar hasta qué punto podía seguir adelante con eso. Y ¿vos pudiste seguir haciendo todo por derecho de alguna manera, por una cuestión más informal? Sí. ¿No? Porque, te doy un ejemplo. Cuando yo estaba acreditada en tribunales, recuerdo cuando la conocí a mi gran amiga Miriam Lewin, que ella también empezaba de acreditada para Canal 13, y Miriam pedía por notita ver a cada juez, y no podía creer que yo directamente entraba a los despachos y preguntaba, ¿está el doctor? Claro. Entonces, digo, a eso me refiero informal, ¿no? No crean otra cosa. Seguro, sí. ¿De qué manera vos pudiste como acceder? Ambas, digamos, porque el expediente es, yo lo trato ahí en el libro como una instancia también de producción de conocimiento, no solamente esta cuestión burocrática, ¿no? Como que a veces ralentiza el curso de la justicia, sino a ver, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice acerca de cómo se vinculan los actores? No solamente el actor en el sentido judicial, sino actor como funcionarios, ¿no? Secretarios, letrados, letradas de la Corte, sino qué es lo que me puede decir la materialidad de la práctica burocrática de la Corte a partir del expediente. Sin duda que habrás encontrado materialidad burocrática. ¿Pudiste percibir en estos últimos tiempos
o a lo largo de todo tu trabajo, tensión de los distintos actores de la Corte, tomando en cuenta la gran demanda por parte de la sociedad, la gran cantidad de expedientes que hay, bueno, y todo lo que ya sabemos que está pendiente de la Corte Suprema, incluso vos que lo mencionás, con una cifra que se repite en el libro, el 280, el número del artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, también conocido en la Corte como la plancha o la Fórmula 1. Exacto, sí. Bueno, sin duda la cantidad de expedientes que hay para resolver es algo que permite todas las prácticas, todos los discursos, digamos, ¿no? En entrevistas, encuentros informales, siempre está presente la cantidad de causas que tiene la Corte para resolver, la cantidad de expedientes que hay. Es como que, en cierta forma, es algo transversal. Siempre está presente y es, de alguna forma va como marcando el terreno, ¿no? Hay oficinas repletas, vos seguramente tuviste oportunidad de verlo, abrís la puerta de alguna oficina de secretarios letrados, secretarias letradas y caen la cantidad de expedientes. Sí, donde lo que menos se ve es la luz, ¿no? Eso pasa en todos los edificios de tribunales. Pero, digamos, vos en algún momento hacés como una cuestión de paralelismo con la Corte de los Estados Unidos, ¿no? Ver cómo funcionan, que tienen funcionamientos, digamos, en la forma de acceder a la Corte son similares. Si tuvieras que decir, no hiciste un trabajo sobre la Corte de Estados Unidos, pero ¿cómo ves a ambas cortes? Una corte que resuelve la nuestra cientos de expedientes por año y otra que resuelve, o de casos, y otra que resuelve 5 o 6. La nuestra que hace audiencias, el tema del riachuelo, que mantiene, que tiene una política, una idea de política judicial diferente, tal vez. Bueno, a ver, la Corte de Estados Unidos sí resuelve muchas menos cantidades de causas, sí hace audiencias para admitir los casos, no necesariamente en todos los casos, pero yo tomo la Corte Suprema de Estados Unidos justamente como algo que va surgiendo en mi trabajo de campo. En los actores, o tanto como dentro como fuera de la Corte, siempre está la comparación. Entonces digo, bueno, ¿por qué les interesa comparar? ¿No? Entonces, algo que está presente en abogados, abogadas, en jurisprudencia juristas. anglosajona, está ahí. Está como, digo, ¿por qué interesa esta comparación? Entonces yo lo que traté es tomar este dato, pero correrme un poco de eso. Y bueno, ver en la brecha que existe quizás en esta práctica ideal para muchos, como sería la Corte Suprema de Estados Unidos, y la práctica actual de la Corte Suprema Argentina, real, posible, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me dice? Y ahí surgen cuestiones como la del 280, en la cual yo en el libro lo tomo como una ficción, ¿no? Y esa ficción como ayuda a la construcción de autoridad judicial. El 280 es el artículo que se utiliza para rechazar, para no admitir los casos que llegan a la Corte, porque todo el mundo quiere ir a la Corte, no es así, no es porque sí, todo el mundo llega a la Corte. Leticia, bueno, te agradezco muchísimo el comentario del libro, lo tenemos en nuestra página web, en la sección de libros, en www.serajusticiadigital.com y esperamos la segunda parte de este trabajo tan interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. El balance del año judicial, enseguida después de la pausa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, y les decíamos que no podemos cerrar el año sin que al menos 2 de las organizaciones que están interesadas en el funcionamiento de la justicia estén aquí presentes para, de una manera desinteresada, cómo trabajan y cómo observan desde afuera, y están permanentemente presentes en todo lo que tiene que ver con derechos, ciudadanía, construcción de ciudadanía, justicia, nos puedan dar su mirada sobre este año que se va y sobre lo que nos falta todavía. Renzo Lavines, director ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia. Así, gracias por venir, Renzo. No, gracias por la invitación. Y el doctor Marcelo de Jesús, presidente de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. Tienen estadísticas muy interesantes ustedes allí. Sí. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, quería la mirada de ambos. A ver, Renzo. Bueno, es difícil hacer un balance en un año tan movido en términos judiciales, ¿no? Yo diría, como en términos muy generales, remarcar el protagonismo que ha tenido esta Corte desde su conformación misma, sí, ¿no? Aspectos destacables del último año, yo creo que hubo respecto a las 2 funciones principales del Poder Judicial, tanto en lo que tiene que ver con el control del poder. Se acaba de sacar un fallo ejemplar en materias de acceso a la información pública que mencionabas vos, un caso de la Asociación por los Derechos Civiles. Y por otro lado, hace poco, muchos, solo elijo arbitrariamente un caso por el tema que
trabajamos nosotros en temas de estándares de acceso al derecho a la vivienda, un fallo también ejemplar contra la Ciudad de Buenos Aires. En su rol jurisdiccional, dos fallos para destacar. También es destacable la política judicial de la Corte Suprema en términos de apertura, esta innovación, comunicación, acceso a la información judicial y demás. Podemos decir que la Corte marca agenda en temas que son muy relevantes, ¿no? Sí, una Corte que marca agenda, una justicia que marca agenda también, ¿no? Un protagonismo que, digamos, de alguna manera los ve a los jueces, no te digo preparados, pero sí mucho más predispuestos a poder acercarse a la sociedad, que es un poco el objetivo de la Corte. Y desde Fores, ¿cómo ven? ¿Cómo va a ser el rulo del año? Bueno, que falta tenemos también. un fin de año muy movido con casos de alto impacto institucional. Pero hagamos un balance global. Creo que hay dos justicias. Está la justicia que a lo mejor tiene un alto impacto en los medios, sí, como puede ser el caso reciente de Clarín o el caso Chicone. Sí, hay otros la ley casos, de medios. La ley de medios, el caso de los jubilados, el ANSES, Sí. el acceso a la información pública, que es los temas que a mucha gente globalmente le interesa. Pero también tenemos otra justicia que a lo mejor no sale en los medios y que trabaja en forma anónima y que a nosotros nos interesa destacar, porque la mayoría de los jueces en general en Argentina trabajan en forma anónima, pero trabajan en forma eficiente, trabajan en forma transparente, y eso es una parte que la gente la va viviendo. De hecho, la Corte Suprema también tiene una política de Estado en lo que hace a la eficiencia, a la rapidez, que la justicia tiene que ir avanzando. Esta segunda parte es la justicia anónima, que es la que nos interesa también destacar, porque eso hace a la confianza de la ciudadanía para con los jueces en la innumerable cantidad de casos que llegan de divorcios, de cheques, de contratos, de disputas contra el Estado de todo tipo. Sí. Ahora, sí. No, me preguntabas la imagen de la justicia para la sociedad. Bueno, la imagen de la justicia no es muy buena globalmente. Por ejemplo, en el último índice de confianza de la justicia que nosotros elaboramos, sí, está en el 50% globalmente. Pero si uno desagrega estos índices en dos subíndices, sí, le diría que el 73% de la gente considera que la justicia no es ni eficiente, ni transparente, y además tampoco es imparcial. Esta es la sensación que tiene la gente. Ahora, profundicemos. Cuando la gente responde sobre la justicia, ¿en quién está pensando? Yo le diría que hay dos grandes rubros en los cuales la gente piensa cuando habla de justicia. Por un lado está la Corte Suprema y por otro lado están los jueces que manejan los casos de corrupción, sí, y de drogas. Jueces federales. Ahí está. Entonces, queremos ser equilibrados en el sentido de pensar que cuando la gente manifiesta este alto grado de desconfianza sobre tres características básicas de la justicia, esa imagen de la justicia de la señora vendada, imparcial, está destrozada por la ciudadanía. Y esto es un aspecto que tenemos que trabajar. Y creemos que todas estas críticas y denostaciones públicas que se hacen no ayudan a que la gente tenga confianza. Sí, bueno, de hecho, hace 2 programas atrás recordamos cuando el jefe de gabinete, Abal Medina, a propósito de un comunicado de Asociación de Magistrados, Jufejus, etcétera, habló de la semana de la vergüenza judicial, ¿no? Yo creo que ahí, si pensamos en las deudas de nuestro Poder Judicial o de la justicia y ya bajando, ¿no?, de la Corte Suprema, que ha hecho un esfuerzo muy grande por su legitimación, ¿no?, por construir su legitimidad, creo que hacia abajo tenemos un desafío muy grande de construir confianza en el Poder Judicial. Hay un debate interesante sobre temas de independencia judicial y sobre transparencia en el Poder Judicial, y yo ahí remarcaría que esta percepción de la ciudadanía sobre la justicia tiene algún correlato en el funcionamiento de las instituciones que tienen que hacer que el Poder Judicial sea independiente y transparente. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo 2 funciones principales para esto, que es la remoción de nombramiento jueces. y remoción, y hay problemas muy Sí. grandes ahí. Y el tema de las subrogancias y demás, pero también hay una tarea muy grande por hacer en términos de transparentar el funcionamiento de los juzgados hacia abajo, de que la ciudadanía conozca quiénes son los jueces y que los jueces rindan cuentas de su accionar para garantizar ¿Eso su todavía ustedes lo ven independencia. pendiente? ¿Ven al juez que habla solo por sus fallos, que está
Creemos que reacio? creemos que hay una tendencia al cambio. El Poder Judicial y los abogados en general venimos de un pensamiento un poco estructurado, Sí. donde, por ejemplo, los criterios de eficiencia que cualquier empresa pública o privada, organización de servicios, para decirlo de alguna manera, a los jueces eso les lleva un poco más de tiempo. Pero de hecho nosotros trabajamos en temas de eficiencia, lo hemos hecho en la Cámara Comercial, lo hemos hecho en la Cámara de Seguridad Social, lo hemos hecho con la provincia de Río Negro, donde marcamos estándares de trabajo y ellos ven a lo largo de un tiempo, por ejemplo 6 meses, qué demoras tenían al comienzo del trabajo y qué sensible diferencia tienen después de 6 meses. Entonces tratamos de trabajar con criterios de eficiencia y basados en estos principios. Uno es la inmediación del juez y otro es la transparencia. La gente le gusta ver al juez. Hoy tenemos estructuras donde a lo mejor hay 20 personas trabajando en un juzgado. Claro. Entonces la distancia entre el público y el juez es esa, es 20. Lo que nosotros tratamos de hacer es reducir eso de diferentes maneras, simplificando los procesos de trabajo, que es esencialmente burocrático, por un trabajo que sea apunte al ciudadano. ¿Cuánto tiempo nos lleva a hacer las cosas que tenemos que hacer? Que la gente vea la justicia, y concuerdo con lo que dice Renzo en ese sentido. La gente descree mucho. Por ejemplo, existen otras estadísticas en la cual Latinobarómetro, por ejemplo, estableció que el 28%, es una encuesta sobre Argentina, el 28% de los argentinos considera que cumplimos con la ley. Es decir, nos queda un 78% que no cumplimos. Esa es la visión de los propios argentinos. Sin dejar de lado también lo que hace Transparency International, que nos ubica en el puesto 102 recientemente en los rankings sobre corrupción. ¿Se puede ubicar algún momento en donde ha habido mayor confiabilidad e imagen de la justicia, además del momento del juicio a las juntas, ¿no? La vuelta a la democracia, 1985, que sabemos que la justicia era un poder, en donde en ese momento a nadie del Poder Ejecutivo se le hubiera ocurrido hablar de vergüenza judicial, tratándose de jueces de la Corte o de quien sea, ¿no? Ahora vemos como, incluso desde lo discursivo, hay como no quiero hablar de falta de respeto, no quiero ser mojigata, pero hay como un trato más como, sí, de menor respeto. Que tal vez esté bien, no lo sé, pero que a mí me llama la atención. Yo creo que va a ser crucial la forma en que se manejen las instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como la Corte Suprema en disputas a veces naturales del ejercicio del poder. Va a ser esencial en marcar el rumbo del tipo de relaciones que vamos a tener y del tipo de la forma en que resolveremos los conflictos, ¿no? como comunidad política. Sobre el tema de la confianza y en un tema que sacábamos recién sobre, por ejemplo, la persecución penal de la corrupción, nuestro diagnóstico es que hay problemas estructurales para la persecución de la corrupción, que tienen que ver, por un lado, con falta de independencia de jueces, pero por otro, nuestro sistema procesal es vetusto. Sí. Este año, por ejemplo, se ha discutido la reforma del Código Civil y del Código Penal, pero una deuda pendiente, que por cierto es encomiable, pero una deuda pendiente es la reforma del Código Procesal Penal, que nos permita llevar y procesar las investigaciones por hechos de corrupción de una manera ágil y eficiente, ¿no? Me tengo que ir. Causas que hayan quedado cajoneadas y que a ustedes les llame la atención, o no les llame la atención, que lo esperaban, pero que tienen que destacar que son causas que no van a avanzar en el Congreso de la Nación. Causas no, proyectos de ley. Bueno, el proyecto... Aborto, por ejemplo, digo, cosas. El tema del aborto en realidad va a haber una discusión en la sociedad y de hecho en general los partidos, tanto con el divorcio sucedió lo mismo, dejan en libertad de acción a todos sus legisladores. Así que ahí no sé exactamente qué es lo que va a pasar. No, pero digo en comisiones, ¿algún proyecto de ley que haya quedado cajoneado que a ustedes les parece importante? Mira, hay una serie de proyectos sobre reformas institucionales que se activaron en el momento en que había más distribución de poder dentro del Parlamento, que tienen que ver con los organismos de control, la reforma de la Auditoría General de la Nación, la reforma del Consejo de la Magistratura, la Ley de Acceso a la Información. Se acaba de caer nuevamente el proyecto, esperemos que el fallo de la Corte active de nuevo el año que viene, pero tiene que volver a pasar por todo el proceso. Por todo, es decir, ya se cumplió. Exacto, había sido aprobado por una de las cámaras y por el paso del tiempo no lo trató la otra y se cayó. Perdió estado parlamentario. Exacto, así que esperemos que sea uno de los temas que se activen.
Bien. Bueno, muchísimas gracias a Muy bien. ambos por Gracias haber por la estado esta noche aquí. Son varios temas, pero básicamente me quedo con esto que han remarcado los dos, que hay deudas que tienen que ver con reformas de base. Hace poco un fiscal hablaba de un cambio de paradigma en la manera de administrar justicia, ¿no? Y es un poco esto, pero que tiene que ver con las leyes. Muchos jueces dicen las leyes están, hay que cumplirlas, pero muchos también dicen las leyes tienen que adaptarse a los tiempos de hoy también. Así como tenemos una reforma al Código Civil, necesitaríamos otras reformas como para lograr un mejor acceso a la justicia y un menor nivel de litigiosidad, que es un poco lo que permanentemente señala la Corte y lo que la ciudadanía se queja, ¿no? El alto nivel de litigiosidad que hay. Gracias a ambos por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes por habernos acompañado todo este año en Será Justicia. Para nosotros es un orgullo poder hacer este programa, lo entendemos. Por un lado el periodismo como un servicio y la justicia también, poder juntar estas dos instancias en un parámetro de diagramaciones o programaciones, ahora incluso con la ley de medios, etcétera, donde hay tanta, y esperemos que haya más proliferación de voces, pero donde la justicia hay programas de radios y muy destacados y páginas web, pero no hay un programa que hable de justicia, que hable de derechos, que hable de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, y que esto tenga que ver con todos nosotros, que ustedes no lo entiendan, que estamos hablando de los legos, de los jueces, de las internas dentro de los jueces. Que un programa lo podemos hacer de ese tema, pero después hacemos bullying escolar, hacemos adopción, hacemos la deuda con aborto, el proyecto del Código Civil, que es un tema que nos va a afectar a todos, temas que tienen que ver con la vida cotidiana nuestra y cómo la justicia está incidiendo en cada una de las decisiones que toma. Gracias, que tengan un muy feliz año, nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Metro a las 10 de la noche en Será Justicia. Chao.